Palabra viva. Vamos a prepararnos para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero pedirte que dispongas tu corazón para dejarte guiar por la palabra y también recibir la instrucción que el Señor nos trae en este día. Quiero invitarte en este momento a que vayamos juntos a la palabra del Señor, al Salmo 119, y específicamente vayamos al Salmo 133. Y antes de leer esta porción de la palabra delante del Señor, nos preparamos y nos humillamos para que Él sea exaltado y para que sea su palabra glorificada en medio nuestro y edifique nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muy bien. La palabra de Dios siempre ha de bendecirnos porque ella es viva, ella es eficaz, ella es poderosa para cambiar nuestra alma. Así que leemos la palabra del Señor. En esta mañana dice Salmo 119, 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra en este día. Este texto en el Salmo 119, el versículo 133 específicamente. Este salmo, el Salmo 119, como bien lo conocemos, es un salmo que nos habla acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Específicamente en el versículo 133, el salmista está haciendo una especie de oración para que el Señor glorifique su nombre y ordene sus pasos con la palabra. Y en ese texto también nos hace una aclaración y dice: y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Le ha placido al Señor en este día, una vez más, seleccionar este texto para traernos una instrucción? Ya anteriormente, el Señor había empezado con nosotros a enseñarnos a través de este texto sobre cómo ordenar nuestros pasos con la palabra. Y es porque a Dios le interesa que nuestras vidas caminen en un orden. Cuando Dios repite algo es porque tiene un interés muy marcado que nosotros podamos retenerlo, que lo podamos guardar y lo podamos asimilar. Cuando Jesús decía: de cierto os digo, llamaba la atención porque lo que iba a decir en ese momento tenía una importancia vital para aquellos que iban a escuchar esa palabra. Vemos que Dios nos enseña a través de la repetición. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios, y los evangelios cuentan, nos enseñan de la vida de Jesús, pero son 4, cada uno de ellos desde un enfoque diferente y bajo una guianza del mismo Espíritu Santo, para que nosotros entendamos y asimilemos la importancia de que aquel que fue prometido desde el mismo Génesis, en él estaba la consumación. Y esa era la enseñanza del evangelio que Él nos estaba entregando para que nosotros pudiésemos continuar el evangelio de las buenas nuevas. Amén. Y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Por eso entonces esta palabra, yo sé que ya la hemos visto anteriormente, es porque a Dios le place de que en nuestras vidas exista un orden. Que hay un orden en nuestras vidas. Nosotros sabemos muy claramente que el orden es de Dios y que el orden es un principio del reino de Dios. Y a donde quiera que usted lo aplique, ya sea en lo espiritual, tanto en lo espiritual como en lo natural,
el orden funciona. Pero en lo que a nosotros nos compete, cuando se establece el orden de Dios en nuestras vidas, algo pasa, algo sucede. Y lo que sucede es bueno, es para bien, es para que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. A Dios le interesa, mis queridos hermanos, que nosotros andemos ordenados. ¿Qué pasaría? Ya nos habíamos hecho esta pregunta anteriormente, pero hoy la repetimos de nuevo. ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos el orden de Dios en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos el orden de Dios a cada una de las áreas de nuestras vidas? ¿Qué pasaría si tú aplicaras el orden de Dios en la administración de tus emociones? ¿Qué pasaría si aplicaras el orden de Dios a tus finanzas? ¿Qué pasaría si aplicaras el orden de Dios a tu familia? ¿Qué pasaría si tú aplicaras el orden de Dios a tu vida espiritual? ¿Te lo preguntas? ¿Tienes una respuesta? ¿Qué dice tu corazón? Cuando la palabra de Dios nos revela cuál es el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas, en ese propósito está el establecimiento del orden de Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso el salmista decía: ordena mis pasos con tu palabra. Cada área de nuestras vidas, Dios quiere que sea ordenado conforme a su palabra. Los pasos indican dirección, decisiones que nosotros tomamos a diario. Y si nuestros pasos son ordenados por la palabra de Dios, algo va a estar sucediendo en nuestras vidas. Cuando nuestros pasos son ordenados por la palabra de Dios, entonces se establece el reino de Dios en nuestras vidas, porque el reino de Dios es orden. Y Dios todo lo que hace, lo hace con orden. Por eso Dios quiere que nosotros ordenemos nuestros pasos según su palabra. Pero bien sabemos de que si esa es la voluntad de Dios, también sabemos que la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Porque sabes, Dios quiere el orden de Dios para ti. Pero en el camino hay un obstáculo para que tú no alcances ese orden. ¿Y tú sabes por dónde comienza ese obstáculo? Por el avalón, por la iniquidad que está en mí. Por esa iniquidad que me lleva contrario a los caminos de Dios. Esa iniquidad que me lleva en una dirección completamente diferente a lo que Dios quiere. Hemos descrito que la palabra iniquidad es la palabra proviene del mal, de la injusticia, de los celos. Todo lo que es iniquidad contiene esto: contienda, contiene venganza, hurto, ira, enojo, gritería, maledicencia. Todo eso es parte de la iniquidad que está en el hombre. Y cada quien, tal y como dice la palabra, es tentado conforme a su propia concupiscencia, es atraído y seducido hacia el mal. Entonces, el avalón, la iniquidad, se vuelve un obstáculo para que nosotros no alcancemos el orden de Dios en nuestras vidas. El terreno del desorden es la iniquidad. La iniquidad se convierte en un obstáculo para que nosotros no alcancemos el orden de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dios quiere ordenar nuestros pasos. ¿Sabes qué? Que aunque sea difícil para nuestra naturaleza, por causa de la iniquidad que mora en mí, porque mi carne se rebela contra lo que es de Dios. Así que cuando Dios trata de ordenar algo en ti, sabes que se va a levantar un obstáculo. Y ese obstáculo es tu propia carne, que va contrario a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo sé que si yo le pregunto a usted, ¿sabe usted que orar es bueno? ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Orar es bueno?
Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Tiene luchas usted cuando decide orar? ¿Y por qué? Pero usted sabe que es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Ahora, ¿tiene lucha? Quiere decir que hay un obstáculo para que usted no ore. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es buena? Y que leer la palabra de Dios bendice nuestras vidas. Le hago esta pregunta. ¿Tiene usted dificultades para leer la palabra de Dios? ¿No se le entra un sueño cuando usted se dispone a leer la palabra de Dios? ¿No entra la pereza y le toca la puerta y le dice, déjalo para mañana, que tú estás muy cansado hoy? Bien. ¿Le ha pasado a alguien aquí? Pues si le ha pasado a usted, le voy a pedir que sea sincero y me levante su mano. Déjeme ver. Me quité los lentes y aún sin los lentes puestos lo veo a todo con la mano levantada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo también levanto la mano. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza. Y mientras estemos en esta naturaleza, el avalón, la iniquidad que mora en mí, se va a poner como un obstáculo para que yo no alcance el orden de Dios en mi vida. Ahora, es que hay una ley. Pablo lo decía. Y ustedes saben, mis hermanos, que Pablo llegó a unos niveles espirituales que son destacados en la Biblia, porque Dios lo usó con gran poder y autoridad, y somos muy bendecidos hoy por todo lo que Dios hizo a través de Pablo. Ahora, Pablo decía que cuando él quería hacer la voluntad de Dios, él encontraba una ley que estaba en sus miembros que le impedía hacer la voluntad de Dios. Y él quería hacer la voluntad de Dios, pero decía, hay algo miserable de mí. Porque queriendo hacer lo bueno, hallo una naturaleza en mí que me atrae hacia lo que no es de Dios. Si eso era Pablo, ¿no nos pasará a nosotros? Ahora sí, hay una ley en nuestros miembros. Pero te quiero dar una buena noticia hoy. ¿Sabes? Que hay una ley superior. Y esa ley superior es la bendita y santa palabra de Dios. Es la que se va a cumplir. Es la que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiere decir que todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Y esa ley superior, que es la palabra de Dios, es la que obra en mí para ordenar mis pasos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué convierte nuestra alma? La ley de Jehová. Usted hoy está aquí, mi querido hermano, y usted también que está escuchando a través de estos medios, y la palabra de Dios está siendo expuesta. Usted está siendo expuesto a la palabra de Dios. ¿Sabes? Que no es lo que salga de mis labios lo que va a cambiar tu vida ni tu alma, sino que es la palabra de Dios la que va a convertir tu alma. Es la palabra de Dios la que va a sanar tus sentimientos. Es la palabra de Dios la que va a ordenar tus emociones. Es la palabra de Dios la que va a purificar tus pensamientos. Porque la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es la que nos cambia. La ley de Jehová es la que nos ordena. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser ordenado por la palabra de Dios. La buena noticia es que hay una ley superior sobre la ley que está en nuestra carne, que es la palabra de Dios. Y si yo quiero vencer esa ley que está en mis miembros, entonces me expongo a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca en mí ese cambio y esa transformación que yo necesito. Si hay algo que está desordenado en tu vida, la palabra de Dios lo puede ordenar. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual podemos ser alimentados y edificados
para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios lo ordene? ¿Cuántos necesitan ordenar sus caminos? El orden funciona, mis hermanos. Funciona en todo el sentido de la palabra. Funciona en lo natural, pero también más allá de lo natural, funciona en lo espiritual. Si tú te expones a la palabra de Dios y la palabra de Dios ordena tu vida en lo espiritual, lo natural es fácil. Pero se hace difícil ordenar. ¿Es fácil ordenar? No. Es difícil ordenar. Y no solamente ordenar, sino que permanezca ordenado. ¿Cuántos han ordenado alguna vez una gaveta? Sí. ¿Cuál es su experiencia cuando usted saca un tiempo y ordena sus gavetas? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente bien? Queda todo bonito, organizado. Ahora, ¿qué tiempo dura? Le toma un esfuerzo, le toma un sacrificio hacerlo, pero sabemos nosotros que mantener el orden requiere también un esfuerzo adicional. No es solamente el momento de ordenarlo, sino también hay que mantenerlo ordenado. Por eso es que no solamente vengas a la iglesia en el día de hoy, sino que desde ya te invito a que vengas a la iglesia el miércoles. No solamente ven el miércoles, sino también te invito a que vengas el próximo domingo. ¿Cuántos reciben la invitación? Y no solamente te invito a que vengas el próximo domingo, sino también te invito a que vengas el 20 de septiembre para que recibas la bendición en Back to School Blessing. Porque si no vas para la escuela, entonces guíllate de joven y ven aquí y recibe la bendición con los jóvenes. Amén. Lo que te quiero decir con esto es que no solamente es necesario venir un día a la iglesia, porque venir un día a la iglesia no me hace cristiano. Confesar un día una palabra no me va a hacer cristiano, más la constancia, la permanencia, la exposición a la palabra de Dios es la que va produciendo en mí esa madurez, ese cambio, esa transformación que sucede por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy quizás usted tiene un nivel de madurez y en el tiempo quizás usted ha permanecido escuchando la palabra de Dios. Yo le puedo decir que ese depósito que está siendo hecho en usted en este día y el depósito que ya usted ha recibido de parte de Dios en su vida es lo que ha ido produciendo en usted los cambios para la gloria de Dios. Por eso no se canse de hacer el bien. Siga en el camino, siga caminando en el camino del Señor. El orden de Dios es bueno. Quiero que vayamos al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y veamos lo que dice aquí este texto. Miqueas 6, 8. Dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sabemos que el orden es bueno y Él te declara en este día qué es bueno, oh hombre. 3 cosas sencillas, pero muy importantes: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a empezar por la última parte. Vamos a empezar por la humillación, porque el principio de la humillación es cuando nosotros podemos reconocer y presentarnos delante de Dios, sabiendo que Dios es grande, mientras nosotros nos humillamos delante de su presencia. Todo cambio empieza con humillación, porque un corazón contrito y humillado Dios nunca va a rechazar. Es como reconocer que nosotros necesitamos a Dios, y la forma de acercarnos a Dios es humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. El principio es el mismo, es la humillación. La humillación abre puertas. La humillación ante Dios nos impacta de forma positiva, para nosotros poder reconocer que nuestros pasos están desordenados. Si el salmista decía: Señor, ordena mis pasos con tu palabra,
era porque él reconocía que estaban desordenados. Y todo entonces comienza con la humillación. Cuando nos humillamos delante de Dios, entonces Dios escucha nuestra oración. Así que acércate en este día. Acércate confiadamente, pero acércate con un corazón humilde delante del Señor, porque Él escucha a aquel que se humilla delante de Él. El que se humilla, dice la palabra, será exaltado, mas aquel que se exalta será humillado. Una clave para entrar delante de Dios es humillado. Aquel que entra humillado a su presencia, entonces sale levantado delante de su presencia. Mas aquel que entra altivo delante de su presencia, sale humillado delante de su presencia. Así que humillémonos pues delante de Dios. Reconozcamos que le necesitamos a Él y que necesitamos que Él ordene nuestros pasos. Amén. Por ahí empieza por la humillación. Pero en la parte del centro dice amar misericordia. Aquellas cosas que amamos es porque tienen un valor, porque gozan de nuestro afecto, de nuestro corazón. Eso que amamos es porque lo valoramos. ¿Ok? Entonces, amar misericordia es algo importante para nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. Le voy a leer lo que dice el diccionario sobre la definición de lo que es la misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles en determinadas ocasiones. Es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología del latín misere, que quiere decir miseria o necesidad, cor cordis, que quiere decir corazón, y ia quiere decir hacia los demás. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Esa es la definición que dice el diccionario acerca de la palabra misericordia. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es la misericordia? Porque como los hombres describen la misericordia, no necesariamente es lo que es verdaderamente la misericordia. Y el Señor me llevó a este texto y quiero que vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 33 y 34. Mira lo que dice en este versículo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Ahí está resumida la misericordia de Dios para nuestras vidas. Él no nos paga a nosotros conforme a como nosotros merecemos, porque Él es un Dios rico en misericordia. Aquellos que lo injuriaban, que le pegaban, que le pusieron una corona de espinas, que le azotaron con látigos, que le escupieron, que le hicieron cargar una cruz y además también lo llevaron a la muerte por crucifixión en una cruz que era considerado maldición. Pero no solamente eso, que le colocaron en medio de dos malhechores.
al Santo de Dios, al único sin pecado, le hicieron todo esto. Y Él en la cruz dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. En estas palabras se resume lo que es la misericordia de Dios por nuestras vidas. Porque por Él no bajarse de esa cruz, hoy tú y yo tenemos vida. Hoy tú y yo podemos invocarle por Señor y tener el regalo de la vida eterna. Él no nos paga conforme a como nosotros merecemos. Sus misericordias se extienden mucho más allá. Y Él nos extiende sus misericordias. Y tiene con nosotros paciencia. Y extiende un poco más su misericordia. Y también extiende un poco más su paciencia con nosotros. Porque Él sabe que hay una obra que está en proceso. Él sabe que hay una obra que no ha terminado todavía. Y nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Si hay algo que rogamos que no sea parte de nosotros en esta tierra, sea la misericordia de Dios. Que no sea parte de mí, Señor, tu misericordia. Ayúdame, Señor, porque yo sé que yo no la merezco, pero por gracia la recibo. Dios ha tenido paciencia contigo. Dios ha sido misericordioso contigo. ¿Necesitas un poco más de la misericordia de Dios hoy? ¿Necesitas un poco más de la paciencia de Dios? Él las hace nuevas hoy para ti. Él extiende su misericordia. Su misericordia nos alcanzó. Su misericordia hoy nos abraza y nos muestra cuánto Él nos ama. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando nosotros no éramos nada, Dios tuvo misericordia de nosotros. Esta palabra nos la entregó el Señor ayer a través del pastor Upia en el matutino. Nos expuso la palabra y en ella también Dios confirmaba de qué quería hablarnos en este día. Es que nosotros no merecíamos esto. Es que nosotros no éramos su pueblo. Pero Él, por su misericordia, nos atrajo a Él. Y no solamente nos atrajo a Él, sino también que nos hizo un linaje escogido. Y nos puso el nombre de ser llamado un real sacerdocio. Y nos dice que somos una nación santa. Y nos dice también que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿No se siente usted privilegiado de ser un pueblo adquirido por Dios? Si fuimos adquiridos es porque Él tiene el título de propiedad de cada uno de nosotros. Él nos compró y nos compró por un precio muy alto. Nos compró a precio de sangre. Para que hoy nosotros, que antes estábamos lejos, estemos cercanos y podamos nosotros recibir esta distinción de ser llamados hijos de Dios. Mis queridos hermanos, estas son las misericordias de Dios. Es que nosotros no merecíamos este título tan alto. No lo merecíamos, no hicimos nada para ganárnoslo. No hubo ningún esfuerzo que pudiéramos hacer para alcanzar esta gracia tan grande. Pero Él nos dice: ustedes son un linaje escogido,
Ustedes son un real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por misericordia. Por misericordia. Porque en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora ya hemos alcanzado misericordia. Las misericordias de Dios nos alcanzaron y hoy podemos ser nosotros distinguidos. ¿Sabes por quién? Por Él. No es por nosotros, es por Él. Es por Él. Es por Él. Es por Él. Y por sus misericordias. Dios es un Dios de misericordias. La palabra nos enseña a Dios como un Dios misericordioso. La religión nos distorsionó la imagen verdadera de Dios. Pero la verdad es que así como son más altos que los cielos, así de altas y de grandes son las misericordias de Dios en nuestras vidas. Nuestro Dios es misericordioso. Misericordioso con nosotros. La Biblia lo describe así. Misericordioso. Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, 15 dice la palabra del Señor. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así nos enseña la Biblia cómo es Dios. Dios es misericordioso y clemente. Él retrasa su ira. Él es lento en su ira. ¿Por qué? Porque es muy grande en su misericordia y en su verdad. Salmo 25, 10. Vamos ahí. Vamos a correr por la palabra. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla acerca de Dios y que nos muestra acerca de quién es Dios para nosotros. Ya sabemos quiénes éramos nosotros y que no éramos nada, no éramos pueblo, pero Dios tuvo misericordia. Ahora sí vamos a ver quién sí es Dios. Salmo 25, 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Las palabras sendas se traduce a caminos y nosotros en nuestros caminos es que damos pasos. Por eso el salmista decía, ordena mis pasos con tu palabra. Por eso vemos aquí en este salmo que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Quiere decir que parte del orden de Dios en nuestras vidas va alineado con estas dos grandes verdades, con la misericordia y con la verdad. Para todos aquellos que guardan su pacto y su testimonio. Amén. Proverbios 3, capítulo 3. Vamos a leer esta porción que dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ustedes están viendo, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos lleva de la mano y nos va enseñando que Dios es un Dios de misericordia, pero que al mismo tiempo también es un Dios de verdad. Ambas van de la mano. La misericordia va de la mano con la verdad. ¿Ok? La misericordia y la verdad. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia. Que no se aparte de ti la misericordia de Dios. Que no se aparte de ti la misericordia de Dios, pero que tampoco se aparte de ti la verdad de Dios. Átalas a tu cuello, que donde quiera que tú vayas, lleves contigo la misericordia. Pero donde quiera que tú vayas, como va la misericordia, como están atadas, también vaya contigo la verdad. Van de la mano, la misericordia y la verdad.
Porque las sendas, los caminos de Dios son misericordia y verdad. Porque Dios es misericordioso y Él es la verdad. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Proverbios 16:6 dice aquí. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La palabra pecado se traduce a error, a errar. El significado de pecado es errar el blanco. Es no darle al blanco, es fallar. Ahora, cuando nuestros caminos están desordenados, es muy fácil errar. Y hay una sola forma de cómo nosotros podemos corregir nuestros caminos, y es corrigiendo nuestro errar, es corrigiendo el pecado. Porque algo que no se corrige se convierte en una costumbre normal. Pero para nosotros poder ordenar nuestros pasos, tenemos que corregir el errar. Y para poder corregir, la verdad tiene que ser declarada. No podemos salir del error con otro error. Tenemos que salir del error con la verdad. Cuando a alguien le dicen, tienes que ordenarte, no le están diciendo cosas fáciles. Porque la naturaleza no quiere ser ordenada. Porque la naturaleza nuestra no quiere ser corregida. Así como no es fácil ordenar, no es fácil ser corregido. Nadie pide ser corregido. Usted viene a la iglesia, pero los mensajes que menos, iba a decir, le gustan, no. Los mensajes que menos nos gustan, porque yo me incluyo, son los de corrección. Los que más nos gustan son los de bendición, donde todo está bien. Pero cuando nos corrigen, no nos gusta. Cuando viene la disciplina, no nos gusta la disciplina. Pero si la disciplina en el momento puede ser para nosotros algo que consideramos difícil, lo que sí hace Dios como Padre es que lo hace porque nos ama, porque a la postre nos hará bien. Entonces, ¿cómo corregimos? Con la verdad. Por eso la verdad tiene que ser expuesta. La palabra de Dios tiene que ser expuesta. Y si hay algo que la palabra de Dios te corrige, lo hace para bien. Ahora, cuando nosotros queremos ordenar nuestros pasos, necesariamente tenemos que ser expuestos a la verdad. La palabra es la verdad y ella es la que nos corrige. Ahora bien, como bien hemos visto anteriormente, la verdad va de la mano con la misericordia. La verdad y la misericordia van juntas. No podemos ir solamente a la misericordia sin la verdad.
ni a la verdad sin misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia sin verdad se convierte en consentimiento. A veces nosotros queremos pasándole de bueno a Dios y nos pasamos de misericordioso. Queremos ser demasiado misericordiosos. Y está muy bien que seamos misericordiosos porque Dios es misericordioso. Pero no podemos dejar de la mano a la verdad. Porque la misericordia sin la verdad se convierte en consentimiento. Ahora, podemos tener la verdad y querer aplicar la verdad. Y cuando usted tiene la verdad, usted quiere defender la verdad. Su verdad usted la quiere defender, ¿verdad que sí? Y más sobre todo si es la verdad de Dios. Si la palabra de Dios. Si usted recibe la verdad. Ahora, la verdad sin misericordia no funciona. Tienen que ir de la mano. ¿Sabe qué pasa cuando usamos la verdad sin la misericordia? Y ahí me quite de aquí. ¿Sabe qué pasa? Cuando queremos decir la verdad sin la misericordia, eso se convierte en un veradicidio. Perdón a la Real Academia de la Lengua. Yo sé que esa palabra quizá no exista. ¿Ok? Pero usted me entendió lo que quise transmitirle. Cuando la verdad se usa sin la misericordia. Ahora, cuando van juntas, cuando van de la mano, cuando va la verdad y va la misericordia, entonces puedo corregir el pecado. Esa es la forma de Dios. Dios quiere ordenar nuestros pasos. Y quiere ordenar nuestros pasos con su palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Pero al hacerlo también nos muestra que Él es Dios de misericordia, pero también es Dios de verdad. Por eso es que la verdad tiene que ser expuesta, y tiene que ser expuesta en el espíritu correcto, que es el espíritu de la misericordia. Cuando la verdad es expuesta en juicio o en un espíritu contrario, o para hacer resaltar que yo tengo la verdad y tú no tienes la verdad, para hacer resaltar que esta es la verdad absoluta, que esta es mi verdad absoluta y tú estás equivocado, entonces se está utilizando la verdad en el espíritu incorrecto. La verdad tiene que ir acompañada de la misericordia para poder nosotros ordenar nuestros pasos conforme a la palabra de Dios. Para poder ordenar nuestros pasos necesitamos la verdad. Y la verdad acompañada de la misericordia, entonces sí funciona. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Salmo 37, versículo 23. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Solamente por la palabra de Dios son ordenados los pasos del hombre. Y para que nuestro camino sea aprobado, tiene que ser ordenado por la palabra de Dios, la cual es la verdad. Pero cuando nosotros queremos utilizar la verdad, tenemos que siempre recordar que Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios que extiende sus misericordias a nuestras vidas y nos enseña que cada vez que vayamos a aplicar la verdad, esta tiene que estar acompañada de misericordia. Pasó que cuando los discípulos del Señor iban a preparar, iban camino a Betsaida para preparar ya la última cena, hubo en un sitio
donde no recibieron a los discípulos, porque tenían la apariencia de que iban hacia Jerusalén. Y en ese lugar eran samaritanos. Ustedes saben la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Y entonces, cuando ellos fueron a decirle al Señor, Señor, no nos quisieron recibir. No nos quisieron recibir. Y precisamente ya el Señor había enviado a sus discípulos anteriormente a ir por el mundo y predicar el Evangelio, y al predicarlo también sanar enfermos. Cuando ellos llegaron con el reporte y le decían al Señor, Señor, hacíamos tal cosa y predicamos la palabra y los enfermos eran sanados, ellos llegaban contentos a contarle al Señor lo que habían hecho. Y ya habían tenido la experiencia de ir a predicar el Evangelio con la autoridad y la delegación que Jesús le había dado. Y cuando vinieron se lo contaban con alegría. Ahora, cuando no los recibieron, ellos entonces llegaron al Señor y le dicen, Señor, ¿tú quieres que nosotros oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Ay, Dios mío. Ellos nada más habían salido 2 veces a predicar y vieron que la palabra funcionaba y que declaraban ahí y los enfermos eran sanados. Que esa verdad que ellos habían vivido ya como que se le estaba subiendo. Ese poder que se le dio ya como que estaba cogiendo otro nivel. Dice, Señor, mira, no nos quisieron recibir. ¿Tú quieres que nosotros oremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma? Oh, wow. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra, y Jesús volviéndose. Quiere decir que se volteó. Yo no sé, no lo dice la Biblia, quizás él estaba haciendo otra cosa y los discípulos le estaban contando lo que estaba pasando. Pero sí dice claramente que dice, y volviéndose, dice, los reprendió. Y le dijo esto, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo. El Hijo del Hombre vino al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Amén. 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 Mis amados, nosotros somos de Dios. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Si Dios es un Dios de misericordia, nosotros, por haber alcanzado misericordia, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y lo hizo por misericordia. Por lo tanto, si vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en misericordia, tenemos que ir a decir la verdad, pero tenemos que decirla en misericordia, porque fue su misericordia que nos alcanzó. Fue su misericordia que nos alcanzó y es la que puede alcanzar a otros a través de ti, pero en el mismo Espíritu. Cuando vayas a corregir los pasos de alguien porque tengas que darle una exhortación, hazlo con la verdad. Pero acuérdate que la verdad siempre va a estar acompañada de la misericordia. Van juntas la misericordia y la verdad. Porque Dios ha tenido misericordia de ti
y te ha dado su verdad para que corrijas tu caminar. Él lo ha hecho primero con misericordia, pero te declara también su verdad, para que entonces nuestros pasos sean ordenados conforme a la palabra de Dios, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, sino que el único que se enseñoree de nosotros fue el que dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Cuando alguien se levanta en contra tuya para hablar mal de Dios o hablar mal de lo que Dios está haciendo en ti, la carne te va a decir cualquier hora para que Dios lo consuma. Eso te lo va a decir la carne. Pero el Espíritu de Dios que mora en ti es el Espíritu de misericordia. Y solamente tienes que declarar la verdad, pero en la misericordia de Dios. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad. Y tú también puedes corregir tus pasos utilizando ambas que van de la mano. Gracias a Dios que has alcanzado misericordia, y gracias a Dios que se te expone la verdad, porque es la única forma de cómo pueden ser ordenados nuestros pasos. La misericordia y la verdad van de la mano para provecho tuyo, pero también cuando lo tengas que decir y tengas que ayudar a otra persona de su error, de su mal camino, porque la Biblia nos dice: si alguien anuncia esta palabra y hace volver del error a aquel que estaba equivocado, entonces habrás librado su alma de la muerte. Pero para que eso suceda, esa verdad tiene que ser anunciada con misericordia. De la misma forma como te llegó a ti la bendita y santa palabra de Dios. Es necesario, mis amados, que nuestros pasos sean ordenados con su palabra. Que nuestros pasos sean ordenados con su verdad. Porque nosotros ya hemos recibido su misericordia. Hoy tenemos un día nuevo que Dios ha hecho para nosotros corregir nuestros pasos con su palabra. Qué bueno es Dios, que renovó hoy sus misericordias para que hoy podamos comenzar de nuevo. Ayer no lo hice bien, antes de ayer mucho menos, pero hoy comienza de nuevo Dios en ti una obra y te tiene un poco más de paciencia para que tú ordenes tus pasos con tu palabra. Porque el orden es de Dios y Dios quiere establecer su orden en tu vida. El reino de los cielos es orden, y cuando ese orden se establece en tu vida, entonces podrás dar a otro de lo que ya has recibido, de la misericordia y de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale aplauso al Señor. Puedes ponerte de pie. David conocía muy bien lo que eran las misericordias de Dios. David cometió un error. Y cuando en el libro de Crónicas habla, en el versículo 21, dice que Satanás se había levantado contra Israel para incitar a David. Y David, por la presión, cometió un error, que fue que censó al pueblo y pecó contra Dios. Cuando le fue anunciado y se dio cuenta que había cometido un error, y vino el vidente Gad, le dijo: mira, aquí tiene 3 opciones para que tú decidas qué castigo vas a recibir por causa de ese error. David tenía algo que, como hombre conforme al corazón de Dios, conocía a Dios.
¿Y cuál de los 3 castigos más fuerte? Pero por causa de que David conocía a Dios, dijo: yo prefiero caer en las manos de Jehová que caer en las manos de los hombres. Porque los hombres no van a tener misericordia de mí. Mis amados, a veces nosotros como hombres no somos tan misericordiosos. Nuestra carne nos incita mejor a pagar mal por mal. Al que me hace mal, no te apures. Esa la tengo yo anotada. La naturaleza carnal dice eso. Mas aquel que conoce a Dios sabe que es un Dios de misericordia. Y David decidió: yo prefiero caer en las manos de Dios y no en la de los hombres, porque sabía que Dios era un Dios de misericordia. Cuando damos cuenta de nuestro error, es mejor caer en las manos de Dios, porque Dios es un Dios de misericordias. Si has recibido por gracia las misericordias de Dios y también has recibido la verdad de Dios, hoy tienes la oportunidad de ordenar tus pasos con su palabra. Por causa de su misericordia y por causa de su verdad. Amén. Primera parte y aplicación de este mensaje es para mí. Para mí. Ahora, cuando tengas que corregir en alguien más un error, recuerda de cómo tú fuiste corregido. Fuiste corregido con misericordia y con verdad. Solamente de esta forma funciona según el orden de Dios. Cuando exhortes a alguien, hazlo con misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Pero hazlo también con la verdad que permanece, que es la palabra de Dios. Amén. 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 Levanta tu mano, recibe la bendición del Señor. El Señor nuestro Dios es Dios bueno, Dios grande, Dios rico en misericordias. Eres el Dios de las misericordias múltiples y sus misericordias no han decaído. Él es quien en este día nos llama y nos dice: hijo mío, dame tu corazón y caminas por mis caminos. En este día, Señor, te decimos: Señor, ordena nuestros pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Gracias por tus misericordias y gracias también por tu verdad. Yo la recibo para atesorarla en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.